motoristas pierden la vida en diferentes sucesos que ocurrieron en las primeras horas de este sábado. Concejal de la Municipalidad de Amatitlán es detenido por portación ilegal de arma de fuego y escándalo en la vía pública, además de conducir en estado de ebriedad. Para que la juventud se abstenga. Las noticias de la provincia inauguran fútbol de calle en el departamento de Sololá con la finalidad de que los adolescentes y niños aprovechen las vacaciones y se alejen de la violencia. En noticias internacionales, uno de los ex asesores del ahora presidente estadounidense Donald Trump admite a la prensa que se reunieron con altos funcionarios rusos previo a las elecciones. Buenas noches a esta emisión sabatina de Noticiero Guatevisión. Bienvenidos, hoy 4 de noviembre, soy Carolina Leverón y a continuación les informaremos sobre los hechos noticiosos más relevantes de este día y el análisis periodístico de nuestro país con nuestros compañeros de Panorama Político, así que iniciamos con las noticias. Un supuesto asaltante fue abatido en la 11 Avenida 15 Calle A en la zona 1, donde se registró una balacera. Sin vida quedó Marco Tulio Cruz Pérez, de aproximadamente 35 años. En el lugar quedó tirada un arma de fuego. En otros sucesos, 3 motoristas perdieron la vida en diferentes hechos. El primer accidente ocurrió en la calzada Atanasio-Tzul y 48 Calle de la zona 12, donde un motorista se empotró en la base de un poste de alumbrado público. El conductor murió y no fue identificado. Vestía sudadero negro, una playera verde, pantalón de lona azul, calcetines rojos, zapatos negros, de aproximadamente 25 años. El segundo se produjo en el kilómetro 9.2 carretera al Atlántico, donde otro motorista falleció al ser atropellado. Tampoco fue identificado. Vestía chumpa negra, playera de rayas, pantalón de lona azul, botas de color café. El tercer percance se registró sobre la 15 Avenida y 13 Calle de la zona 6. Otro motorista fue arrollado por un automóvil tipo sedán, el cual continuó su marcha dándose a la fuga. Un tercer motorista quedó muerto en el lugar. La madrugada de este sábado, Héctor Vicente Cook González, concejal suplente de la Municipalidad de Amatitlán, fue aprehendido en flagrancia por las fuerzas de seguridad. El concejal fue conducido por portación ilegal de arma de fuego, escándalo en la vía pública y por conducir bajo efectos del alcohol. El miembro de la corporación municipal conducía un vehículo tipo pick-up al momento de ser capturado. La Policía Nacional Civil le incautó un arma, una tolva y 3 municiones. El concejal fue trasladado al tribunal de la jurisdicción para conocer el motivo de su detención y el futuro del proceso penal en su contra por la infracción. Una riña entre 2 compañeros de trabajo bajo efectos de licor se registró frente a una tienda de conveniencia en la zona 2. La disputa aparentemente fue por el amor de una mujer. Los hombres se fueron a los golpes utilizando además armas pulsocortantes. Los 2 hombres fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil. Uno de ellos fue trasladado a un centro asistencial, mientras que el otro es investigado por el Ministerio Público ante las agresiones. El vehículo de uno de los 2 hombres quedó en el parqueo de la tienda de conveniencia, por lo que esta mañana fue inspeccionado por los fiscales para recabar evidencia de la trifulca. David Alfredo H. Lara, de 39 años, fue detenido este sábado por ser el presunto responsable del femicidio de su conviviente Nancy Victoria García Carrera, de 26 años, y su hijastra de 7 años, tras cometer el crimen de madre e hija localizadas ayer en el kilómetro 74.5 de la ruta entre Mazagua y el puerto de San José Escuintla. Según las investigaciones, el sospechoso habría cometido el crimen el jueves por la noche y luego abandonó los cadáveres. La mañana de este sábado se realizó un allanamiento donde residían las víctimas y se encontraron casquillos de arma de fuego, un arma y latas de cerveza vacías. Asimismo, dentro del vehículo del detenido se localizaron manchas de sangre. Los indicios apuntan a que el conviviente y padrastro de las fallecidas es el principal sospechoso de cometer el crimen. Las autoridades de gobierno en una mesa técnica de diálogo buscan el retorno de la policía y del personal del Juzgado de Paz
a Santa Cruz, Varillas, Huehuetenango. Este poblado quedó desprotegido desde septiembre de 2013 y ahora los pobladores enfrentan las consecuencias de la inseguridad. Con la participación de diversas instituciones se busca consenso con organizaciones sociales para que el regreso de la policía y el personal del Juzgado de Paz sea una realidad, pues desde su salida se ha incrementado la inseguridad, explican autoridades que ven con optimismo los resultados de la mesa técnica de diálogo. Como ustedes saben que eso tiene que ser por todos los entes, justicia y municipalidad, gobernación. Pero ya hay muy buenos avances. En Varillas al menos ya se ha retornado a como algunos indicios de que va a volver al 100% la PNC. Según el alcalde, hay un pequeño grupo que se opone, pero la gran mayoría espera que la fuerza pública retome el orden. Como es conocimiento de todos, hace años que no está la Policía Nacional Civil ni el juzgado, o sea, en este caso el organismo judicial presente acá en el área, entonces eso ha dado lugar a que la ola de delincuencia va en aumento. Entonces, por ahora se han hecho experimentos con la llegada del ejército. Los resultados han sido positivos, pues baja la incidencia delictiva. Sin embargo, es necesario que la institucionalidad tome su lugar. Si no tomamos medidas inmediatas para recuperar esta institucionalidad, la anarquía puede crecer de manera rápida en nuestro municipio, y es lo que no queremos como representantes de la población. Queremos garantizar que haya paz. Por una Guatemala en paz, Noticiero Guatevisión. A través del pase de un balón, las autoridades en Sololá buscan alejar a los jóvenes de la violencia que afecta ese departamento del occidente. En noticias internacionales, un ex asesor de Donald Trump admite que se reunió con altos funcionarios rusos en 2016. Esta y otras noticias a continuación. Un ex asesor de Donald Trump durante la campaña electoral a la Casa Blanca, Carter Page, admitió que se reunió con funcionarios del gobierno ruso en Moscú en julio de 2016, contrariamente a lo que había declarado hasta ahora sobre esos viajes. Page, quien asesoraba al candidato republicano sobre política exterior, concurrió a la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes tras la aceleración de la investigación sobre la injerencia rusa en la última elección presidencial de Estados Unidos. El procurador especial Robert Mueller, encargado de esta investigación federal, acusó a 3 miembros del equipo de la campaña de Trump. Interrogado por los legisladores estadounidenses, Page reconoció la existencia de esas reuniones. También fue leído en la audiencia un mensaje electrónico enviado tras su viaje a al menos un miembro del equipo de la campaña del futuro presidente, en el que se describía esos encuentros, informó The New York Times. El ex asesor confirmó a CNN que en Moscú habló con el viceprimer ministro ruso. De acuerdo con el New York Times, minimizó esas reuniones y aseguró que se trató apenas de breves saludos a 2 o 3 personas. Page también reconoció que advirtió a Jeff Sessions, entonces senador y asesor del candidato Trump y hoy secretario de Justicia, acerca de ese viaje a Rusia. El Salvador llamó a los 190,000 salvadoreños que se encuentran amparados a un estatuto de protección temporal en Estados Unidos a esperar la decisión oficial de Washington de renovarles o no el mismo. Estados Unidos, 5 meses después del anuncio de la retirada del Acuerdo de París, Donald Trump continúa desmantelando medidas de su predecesor Barack Obama contra el calentamiento global, pero sin lograr frenar el incremento de energías limpias y la movilización contra el cambio climático. Colombia, centenares de madres se concentraron en un parque público de Bogotá para amamantar a sus bebés en público. El encuentro de madres lactantes busca luchar contra el prejuicio social que genera esta práctica. España, el presidente catalán destituido, Carles Puigdemont, bajo orden de captura de la jueza española,
pidió que los partidos independentistas formen una lista única para las elecciones catalanas del 21 de diciembre, una idea a la que se resisten algunos sectores. Por una Guatemala en paz, Betsy Vázquez. Tras las festividades del 1 de noviembre, Día de los Santos Difuntos, algunos guatemaltecos aprovecharon este fin de semana tras no poder realizar la visita para llegar a los diferentes cementerios a enflorar a sus seres queridos. En el cementerio de Los Parques, ubicado en Ciudad San Cristóbal, este era el panorama que se observaba. La mayoría de mausoleos y tumbas lucían adornadas. El verde de la grama tomó nuevos colores con los adornos y las flores que dejaron los visitantes. El olor a pino y los aromas de las diferentes flores también se mezclaban, incluso con algunos barriletes que niños visitantes llevaban aprovechando los vientos de la época. Y varias instancias gubernamentales de Sololá inauguraron el programa Fútbol de Calle, acciones para la prevención de delitos que buscan entretener a la juventud de ese departamento del occidente del país para que los jóvenes y los niños aprovechen las vacaciones. La Unidad de Prevención Comunitario contra la Violencia inauguró fútbol de calle en 2 municipios, como el de Sololá y San José Chacayá, con el propósito de ocupar a los jóvenes durante los 2 meses de vacaciones y la convivencia pacífica, tomando en cuenta que Sololá tiene menos violencia y se debe mantener. Porque estamos involucrando todas las partes posibles, que son la juventud, que es nuestro enfoque, para que la juventud se abstenga a participar en hechos delictivos. Para lo cual se tiene acercamiento con autoridades locales, indígenas y consejos comunitarios de desarrollo de todas las comunidades, escuelas, alumnos y maestros, que en esos meses se tiene programadas actividades para ocupar a los alumnos en el deporte, manualidades, músicas, orientación. Tener ese acercamiento con las autoridades locales, indígenas, cocodes, las escuelas, los niños, los maestros, y prácticamente para lo que concierne en los siguientes meses. Generar entretenimiento como esta es mantener la armonía, paz y tranquilidad en el departamento, considerando que en Sololá es bajo en el índice de violencia a nivel nacional. Por una Guatemala en paz, Ángel Julajuj, Noticiero Guatevisión. ¿Qué debemos hacer si somos víctimas de acoso sexual incluso en la familia? No debe perderse en instantes un cuento saludable que nos trae un importante consejo. Y como sabemos que esta emisión sabatina también es vista por muchos niños y jóvenes, a continuación queremos presentarles un cuento saludable que nos enseña la importancia de la confianza, la protección, el amor en familia. Cuando era niña, disfrutaba mucho las fiestas que se hacían en casa, sobre todo porque se reunía la familia. Comíamos juntos, contaban aventuras chistosas y además bailábamos. Casi siempre llegaba el tío Charlie. Todos lo querían mucho y decían que era muy divertido. A mí me caía muy bien porque jugaba conmigo y me decía que era muy bonita. No me importaba tener que ayudar a recoger al día siguiente. Me gustaba ayudar a mi familia. A veces hasta el tío Charlie se quedaba a limpiar. Sin embargo, un día algo cambió. El tío Charlie se había quedado en casa y, cuando nadie más estaba cerca, me dijo: «Hoy te ves especialmente guapa». Me sentó en sus piernas e intentó darme un beso. Aunque esa vez logré escapar de él, me hizo sentir muy mal. Lo peor fue que al ratito me dijo que en la siguiente ocasión la íbamos a pasar muy bien, pues pensaba enseñarme unos juegos nuevos muy divertidos, que de seguro me iban a gustar, y yo, por algún motivo, me sentía asustada, como si me hubiera amenazado. No sabía qué hacer o si debía contárselo a alguien, hasta que una tarde, mientras volvíamos del parque, mi mamá me preguntó por qué estaba tan triste.
Y aunque me daba pena, le dije la verdad. Mi mamá no me creyó. Me pidió que dejara de decir mentiras y hasta dijo que por mis mentiras podía crear problemas y separar a la familia. Pronto tuvimos otra reunión familiar. Ese día, mi tío le pidió a mi mamá que lo dejara quedarse a dormir en la casa. Antes, eso me hubiera dado gusto, pero esa vez sentí miedo de lo que pudiera ocurrir. No la pasé bien. Dije que prefería irme a dormir y mi mamá me dio permiso. Solo que antes, mi tío me advirtió que al rato pasaría a darme el beso de las buenas noches. No entendía por qué mi tío se portaba así. O él siempre fue igual y yo no me había dado cuenta, o todo esto era mi culpa y yo, sin querer, lo provoqué. No sabía qué pensar, pero sí recuerdo que tenía mucho miedo. Cuando pensé que iba a tener una pesadilla aún estando despierta, llegó mi mamá a decirme que durmiera tranquila, porque le había ordenado al tío Charlie que se fuera y que nunca regresara a nuestra casa. Es verdad que al principio mi mamá pensó que yo mentía y eso me hizo sentir mal, pero a partir de lo que le dije, ella empezó a fijarse más. En la fiesta vio cosas que no le gustaron y decidió actuar. Ella me explicó que fue mi tío quien no se portó bien y que yo no había hecho nada malo ni era culpable de nada. Me felicitó por haber tenido el valor de hablar y se disculpó por no haberme creído al principio. Yo me sentí muy segura, porque a pesar de que a mi mamá le costó trabajo creerme, al final lo hizo y me defendió, porque sé que en otros casos esto no ocurre así con la primera persona que hablas. Entonces, hay que seguir contándoselo a otros adultos en los que confiemos, hasta que alguno nos crea y nos ayude a alejar a quien nos hace sentir mal. Si estás viviendo una situación similar, busca ayuda. Habla con tus padres, maestros y familiares o en quienes más confíes. Y también puedes llamar a estos teléfonos. ¿Qué tanto cuidamos nuestra salud? ¿Qué tanto afecta nuestra mala salud a nuestro entorno? El psicólogo Arturo Archila nos explica a continuación por qué es tan necesario y fundamental cuidar la salud. La salud es parte fundamental de la vida. Muchas cosas dependen de la salud. Nuestro bienestar psicológico, la manera de relacionarnos con los demás y el logro de nuestras realizaciones. La salud involucra el cuerpo y la mente. De hecho, el cuerpo y la mente son dos expresiones de un mismo fenómeno. Como psicólogo, hablamos de salud mental, viendo la totalidad y afirmando que la esencia de la salud mental la encontramos en la percepción unitaria, una función del cerebro que trasciende el pensamiento. Es obvio que el pensamiento es el origen de todos nuestros conflictos. El miedo, la irritabilidad, los celos, la inseguridad, la tristeza y nuestra falta de compasión tienen su fuente en el pensamiento. Eso, de alguna manera, todos lo sabemos. No obstante, depositamos nuestra fe, creyendo que nuestros problemas psicológicos pueden ser resueltos con pensamiento opuesto al que genera el conflicto. Por ejemplo, pensamientos de paz, amor o belleza. El contenido es otro, pero en esencia no deja de ser pensamiento, es decir, fuente de ilusión y autoengaño. Los pensamientos, por muy nobles que sean, son un recurso poco fiable en la transformación psicológica. Por eso, estamos proponiendo investigar la percepción unitaria, una función del cerebro que abarca el pensamiento y al mismo tiempo está más allá de él.
a continuación les presentamos una excelente noticia y que nos llena de orgullo como país. Se trata de un galardón que ha recibido el Nobel productor y director de cine Byron Renato Borrallo Serrano. Este joven guatemalteco de 24 años ha recibido una mención honorífica en el Festival de Leipzig en Alemania con la producción Un film para Carlos. Byron Renato Borrallo Serrano viajó a Rusia hace 6 años para estudiar su pasión, el cine documental. Se graduó de productor y director de cine en la Universidad Panrusa de Cinematografía y ahora estudia en esa nación la maestría siempre en cine. Entre los films de Renato Borrallo destacan Otro País, una película que trata sobre migrantes que también fue galardonada, la historia de Gary, un niño nómada que recientemente recibió un reconocimiento en un festival de cine donde participaron todas las universidades de Rusia. Otro film más de Renato Borrallo es La vida de Ivana, que participará en los próximos días en otro de los afamados festivales de cine en Moscú y que cuenta con amplias expectativas. Para los familiares de Renato Borrallo, este éxito consecutivo es el triunfo de la perseverancia, pasión, sacrificio y amor al arte del cine que mostró desde que tenía 10 años. Los éxitos del guatemalteco Borrallo Serrano para su progenitora Gina Serrano significan la alegría más grande que una madre puede tener. Guatemala triunfa en el extranjero en el cine con el chapín Byron Renato Borrallo Serrano. Felicidades. Ahora ampliaremos la cobertura y la discusión noticiosa con nuestros compañeros del programa Panorama Político. Les informó Carolina Leverón. Muy buenas noches y siga en nuestra sintonía, por favor. Buenas noches, bienvenidos a Panorama Político de Noticiero Guatevisión. Hoy nos acompaña Lot Álvarez, él es periodista, trabaja en nuestro equipo encargado del área departamental junto a Carlos Roquel, y está Dulce Rivera, también nuestra reportera política, y Otto Ángel, nuestro jefe de redacción. Es un gusto acompañarles hoy para hablar de varios temas, pero iniciaremos con uno muy importante, y es esta gira que está haciendo el presidente Jimmy Morales por los departamentos, pero lo vemos con un discurso cambiado. El mandatario pues está apelando a una etapa de su infancia, de su adolescencia y también de su vida personal, hablando un poco de las carencias que él ha tenido, y ha sido un poco para justificar o para decirle a la gente que él es igual a cualquier otro ciudadano y para ponerlo como del lado de él en esta lucha que hay por el tema de la corrupción y la impunidad. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Bueno, a ver, creo que el presidente está tratando de utilizar una de sus mejores herramientas, pero no la está usando del todo bien. El presidente es un comunicador, digamos que dentro de su carrera de cómico y de actor, sí tiene estudios en comunicación, y además es alguien que ha tenido alguna cierta habilidad para poder colocar mensajes. Yo no sé si fue él o fue algún equipo de publicistas quien logró colocar aquel famoso ni corrupto ni ladrón que, a la luz de los acontecimientos, creo que le ha generado mucho desgaste, pero que en el momento de campaña fue valioso para catapultar a alguien que en la intención de voto en el arranque de 2015 era por ahí del 1 o del 2%, si bien le iba. Así que Jimmy Morales está tratando de conectar principalmente con la clase media guatemalteca, que ha sido su crítico más duro, pero que no ha podido hacerlo en la capital, donde las críticas son todavía más duras, y no solo la capital, sino en los centros urbanos del país. Así que está comenzando a entrar por el lado de la periferia con un discurso de proximidad, decir soy uno más que ustedes. Parte de los discursos del presidente es decir, yo hoy como presidente me estoy ganando mi salario con el sudor de mi frente. Por cierto que no menciona los bonos, pero trata de decirme soy uno igual que ustedes. Cuando termine mi trabajo de presidente voy a volver a trabajar, espero que no sea haciendo comedia, pero en todo caso
está tratando de tender puentes con el sector más reacio hacia él, pero que no ha podido entrar directamente a los centros urbanos del país, así que lo está haciendo en lugares como Santa Elena Varillas, como en la periferia de Jalapa. Dense cuenta que no es en Jalapa cabecera. En las actividades llama mucho la atención la presencia de él en Zumpango y en Santiago, Zacatepeques, donde, aunque es una población con ciertas particularidades, en los días en los que él va hay mucho turista extranjero, pero también mucho turismo interno de guatemaltecos de clase media que deciden salir y mantener la tradición de ir a ver a los barriletes, y que ahí, pues en su intento, creo que en Santiago, no tanto como en Zumpango, no logró tener éxito en el sentido de convocar masas o llamar un poco la atención de la gente que estaba en las actividades para volcarse 5, 10 o 15 minutos a la tarima. Creo que era una estrategia muy medida, que fuera un mensaje muy corto del presidente, pero creo que la actividad de todos modos fue muy mal organizada, porque parecía un meeting cuando el presidente viaja a un lugar, cuando tenía otras particularidades. Yo creo que precisamente esa ha sido la característica, y precisamente queremos que tú nos expliques esa situación, porque pasa que el presidente llega y lo vemos nosotros, tal vez no acompañándolo a todas las giras, sino que lo vemos en la transmisión 24 horas que tiene el canal de gobierno, que llega el presidente a algún lugar, pero previo hay alguien que lo anuncia y que dice: apoyemos al presidente porque la situación del país está dura, la crisis política en nuestro país, pero el presidente es uno más de nosotros. Y luego viene el presidente con este discurso de que ya sabemos, y tú nos lo explicarás mejor. O sea, esa ha sido la estrategia que ha utilizado el presidente en los últimos días. Yo lo que rescato de las llegadas del presidente a los distintos departamentos, y principalmente a la periferia de los departamentos, es lo siguiente. Y lo dice él con una frase, dice: el dinero del pueblo está llegando al pueblo para que lo administre el pueblo. En algunas ocasiones menciona también esta misma frase, que siempre va a ser el pueblo el que va a administrarlo. Desde ese mensaje, dirige todo su demás contenido. Entonces dice: yo soy uno más de ustedes. Es más, mencionaba otro, y es de conocimiento de muchos, que comienza a hablar de su niñez y de lo mal que fue o de lo que sufrió cuando tenía 3 años. O sea, ahí comienza a ganar a esa gente que está rodeada de él, sin tomar en cuenta que el canal del gobierno lo transmite en Facebook, en sus distintas plataformas, para dar el conocimiento a la población en general. Entonces, cuando él viene y dice que el dinero es del pueblo, que para que lo administre el pueblo, dice: soy uno más. Es más, él cuando da las palabras, no dice lo logré, sino lo estamos haciendo. Entonces jala al grupo. Y me quiero referir a eso que toca el sentimiento de las personas. Yo sufrí. Mi papá se murió a los 3 años. Me quedé con mi hermano de 5 años. A veces dice que él es más bonito que su hermano, y eso genera risas en los asistentes. Entonces, relata que su papá fallece, 5 años su hermano 3, y su hermana de 4 o 3 meses, y comienza a decir que tenía en su casa un baño, que no era baño, era letrina, y que en esa letrina había una puerta, que no era puerta, era una cortina. Entonces, la gente, los asistentes, comienzan a sensibilizarse con el discurso del presidente. Eso me indica a mí que quiere ganar a todo ese cúmulo de personas y proyectarse a las masas para alcanzar objetivos. Hay que saber, hay que indagar qué viene ahorita que el presidente tiene que negociar o manejar para llegar al país a objetivos generales. Habría que preguntarse por qué busca esa proximidad con la gente del interior, por qué busca esa similitud o esa simpatía, ganar esa simpatía prácticamente con la gente que está afuera. Y es que primero, el repudio aquí hacia el presidente es muy grande, y segundo recordemos que también viene un año preelectoral, vienen muchas cosas que al final de cuentas, si se recuerdan, muchos candidatos se han quedado fuera de las elecciones porque no han ganado en los departamentos. O sea, ganan en la capital, pero no en los departamentos. ¿Qué intenciones hay detrás de esto? Estamos viendo también
cuestiones próximas, por ejemplo, lo del tema de los gobernadores también, que recibió rechazo de la población en los departamentos por las ternas, el presupuesto también. Entonces, habría que ver cuál es la intención real del presidente de hacer creer a la gente que es como los demás. Yo creo que, yo creo que sí tiene, por fin, después de varios años, después de varios meses de gobierno, creo que el presidente esboza 2 o 3 cosas que siguen esos objetivos que lo preguntaba. Uno es presupuesto general de ingresos y egresos de la nación. O sea, al decir, miren, el dinero del pueblo está regresando al pueblo para que lo administre el pueblo. Recuerden que la modalidad que el presidente y el ministro de Finanzas siguieron para la formulación de este presupuesto, que tiene casi 15,000 millones de quetzales en déficit, fue un sistema abierto de consultas, y que creo, de acuerdo a los reportes de Dulce, la va a tener cuesta arriba para las próximas semanas. Así que creo que ahí trata de esbozar una cosa. Yo sí descarto el tema electoral, porque Jimmy Morales yo lo veo haciendo esta estrategia, esta campaña, este proselitismo, en aras de salvar su presidencia, más que pensar en la estructura partidaria de FCN para 2019. De hecho, yo no veo hoy un candidato visible en FCN más que Edwin Escobar, que no necesariamente es del partido. Entonces, hay que analizar entonces el discurso del presidente en cada departamento que se encuentra, y principalmente lo que noto en los discursos es lo siguiente, y seré breve. Es que él llega y se quiere quedar bien con todos los que están presentes, y por eso hace referencia primero, ¿cómo está gente? ¿Cómo está pueblo? ¿Cómo están alcaldes? ¿Cómo están diputados? Estamos dando nuestro desarrollo, nuestro dinero. Entonces busca algo, quiere algo. A ver, yo sí quisiera ya, a manera de conclusión, para cerrar el bloque, porque ya se nos agotó el tiempo en esta primera fase, es que yo no veo malo que algún político busque la simpatía de la gente, porque finalmente a la gente se debe. Yo creo que esa es parte primordial o esencial de lo que debe ser un político. Ahora, en el caso de un mandatario, debería ganarse la simpatía de otra forma, que es haciendo política pública correcta para la gente. Pero bueno, eso será otro tema que vamos a hablar en el siguiente bloque de Panorama Político, que va muy enlazado con este. Así que, por favor, quédese ahí pendiente. De vuelta acá en Panorama Político, hablábamos un poco sobre este nuevo discurso que está asumiendo el presidente Jimmy Morales en el interior del país, en la provincia, pero me llama mucho la atención en lo que concluye, que al final es en el tema de lo que hablábamos del presupuesto, pero él busca más allá como justificar la situación del país en varios aspectos. Uno de ellos, y muy importante, y creo que todos lo hemos padecido, es el tema de las carreteras, ¿no? Claro. Bueno, siguiendo con el balando del presidente, lo que está haciendo a la par del ministro de Comunicaciones, Aldo García, es: voy a inaugurar tramos carreteros que hasta el momento forman parte de un plan de restauración de la red vial de Guatemala, y principalmente es acompañado por aquellos ministros que lo acuerpan, porque son ellos los encargados de dichas magistraturas. Entonces, más que inaugurar obras o poner primeras piedras en las obras, creo que debería tomar en cuenta que eso puede ser contraproducente. ¿Por qué razón? Cuando entra su gobierno, el voto, lo destacaba al principio, es ni corrupto ni ladrón, y el gobierno se comenzó a llenar de aquellos personajes que habían en alguna forma tenido problemas con la ley. Bueno, ahora llega a esas comunidades a ofrecer proyectos de inauguración. Tramos carreteros que lo principal, según lo explicaba el ministro Aldo García, y voy a terminar, es que van a ser reparados, y van por limpieza, van por bacheo, van por recapamiento de carreteras. Pero si prometió, va a cumplir. Entonces la gente va a exigirle si no cumplió. Entonces, aquí en Guatemala hay muchos proyectos que hacen honor a la falta de promesa de los gobernantes. Dice al exceso de promesa y a la falta de cumplimiento. Yo cito dos: el anillo periférico de Chimaltenango y el paso a desnivel de la calzada Roosevelt, que fueron inaugurados por Ote Pérez Molina
por Alejandro Sinibaldi, por Gudy Rivera y por Otto Pérez de Al. Y en Quiché hay unos que vienen desde Berchí. Y entonces, y llegan, o sea, con aquel conglomerado de funcionarios, dices, y diputados, gobernadores. Lo que siempre se ha visto por muchos años y que al toda final la nunca gente, concluye. Y ya saqueo, ¿verdad? La foto de la postal, que se sientan en una máquina para comenzar un proyecto. Y resulta que pasado el tiempo no lo Hasta cumplen. diputados distritales. Entonces, eso puede ser contraproducente para Jimmy. Pero también tenemos que ver que el mensaje de Jimmy es también no hacerse responsable por lo que no se ha hecho, más bien culpar a otros por lo que no se ha logrado hacer, y empieza a señalar que, por ejemplo, que el presupuesto, que si la ley de compras y contrataciones, que el gobierno anterior, los mismos discursos que hemos visto siempre durante todos los gobiernos de turno. Válidos. Porque pero ¿por qué no te haces responsable de tus acciones? No hay que negarle a esta administración que heredó un desorden administrativo. Claro, pero ya a estas alturas tenía que haber ordenado la casa. Heredó una ley de compras que en la práctica es muy difícil de aplicar. Pero con los procesos lo puedes hacer. Que heredó un caso de corrupción o casos de corrupción tan grandes que le han impedido ejecutar obra pública. Yo creo que sí hay que ser justos en ese sentido. Ok, mira, yo comprendo que esa falta de promesa, pero el pueblo está notando esa ausencia de obras, esa ausencia de proyectos definidos. Entonces, debería, para terminar, a mi parecer, no ir a inaugurar obras, sino a inaugurar conclusión de obras. A ver, lo que pasa es que al final es como para el guatemalteco es bien indignante. Yo entiendo todas las posturas, porque yo creo que todas las de ustedes son válidas. O sea, desde el hecho de verlo a él poniendo primeras piedras sobre primeras piedras que han puesto otros presidentes, pero el hecho de ver, por ejemplo, una mujer que tiene que caminar kilómetros y kilómetros con su niño enfermo en brazos porque tiene que buscar ayuda médica y todo ese tipo de cosas por temas de carreteras que ha traído la corrupción, no de Jimmy Morales, del gobierno de Jimmy Morales, sino que de gobiernos, podríamos hablar de los primeros el de Colombia, el de y no es solo aquí en Guatemala, es a nivel latinoamericano. Sí, pero nuestros niveles de competitividad son bastante por debajo del promedio latinoamericano. A ver, yo no coincido en eso, coincido en que sí es peligroso inaugurar el arranque de obra pública. Que no se va a concluir. Sí, es que lo peligroso es que no se concluya, o sea, se tiene que concluir. Pues, pero fíjate que eso no se constituiría en una promesa. Lo que pasa es que los gobiernos necesitan algún nivel de exhibición. Jimmy Morales llega tarde a esto, llega 18, 19, 20 meses después de arrancar su gobierno a hacer estos actos. Y ya no lo va a poder hacer en un año. Así que todas las conclusiones, o la mayoría de conclusiones, no van a estar listas para cuando estén terminadas. Pero yo sí creo que hay dimensiones. Yo no creo que el presidente deba estar en una obra de recapeo que no tenga un objetivo estratégico nacional. Si yo fuese el presidente de la República y mañana comienza la reconstrucción de la obra de Odebrecht, que va a ser una primera piedra, ahí sí estaría, porque eso tiene una estrategia, tiene un beneficio a nivel nacional, pero ir a todas sigue otra lógica más de exhibición pública. Son 60 horas, porque eso lo tienen ya presupuestado. Y es más, el ministro dice que han luchado, el presidente dice que son 22 meses. Es lo único que tienen. Exacto, es lo único que han logrado cumplir todo requisito, porque igual Jimmy Morales lo recalca. Miren, señores, hay que hacer topografía, miren, señores, hay que hacer estudios de impacto ambiental. Miren, señores, que hay que hacerlo. Incluso lo que vos decís, la liberación de Chimaltenango. ¿Por qué está parada? Justifica Jimmy Morales, es que no están de acuerdo con la venta de los terrenos para concluir el proyecto. Estamos a un 60%. Entonces, pero no lo miras llegando al Congreso a decir, bueno, señores, ustedes tienen la potestad para poder retirar esos bienes y que queden en la propiedad del Estado. Que de hecho ya se presentó la iniciativa de ley. Que esa palabra le da miedo a muchas personas, pero se dice expropiación. Pero otra cosa es que igual Jimmy Morales no tiene las herramientas para pelear en donde debería de pelear. Las tiene. Pero no las quiere usar, es distinto. El Congreso.
poner a su ministro a hacer cabildeo a cada una de las bancadas. Pero ahí también te topas. Chimaltenango es estratégico para el desarrollo del país. Hay que expropiar esto. No lo miraste. Ya está la iniciativa. Es que ya está la iniciativa de ley para la expropiación de esos terrenos. Pero el problema también es de que cómo te vas a poner a negociar con los diputados cuando a las puertas del Congreso está el presupuesto. Entonces, obviamente, si querés un voto para una iniciativa de ley, te la van a cobrar por alguna obra o algún contrato o la asignación de recursos para más departamentos. El presidente aún puede rescatar su presidencia saliendo a decir, diputado A, diputado B, me están pidiendo dinero. Pero no lo va a hacer. Y lo porque hacen tiene la cola machucada. Y lo hacen. Y lo hacen en esos mítines de inauguración. Debería, por supuesto que debería. Y lo hacen en esos mítines de inauguración. Señor alcalde, muy buenas tardes. Mire, yo le he estado dando las oportunidades. Está el dinero y ahora lo que nos detiene son los procesos para alcanzar la ejecución de ese dinero. Tienen el dinero, dice que son 2.500 millones o algo por ahí, para financiar todos esos proyectos, pero ahora el problema es lo entrampado que es realizar esas obras. Yo en ese sentido, ya de manera de conclusión, también sí quisiera compartir lo que decía Dulce, o sea, ir al Congreso a cabildear se convierte en ir al Congreso a negociar y a transar, porque realmente en las condiciones que están los diputados, en las condiciones que están las bancadas, ni siquiera la propia bancada oficial es aliada de Jimmy Morales, y eso sí tenemos que tener el alcance de comprenderlo. O sea, Jimmy Morales está, quizá por culpa de él mismo, rodeado de gente que lo único que está haciendo es perjudicándolo a él como presidente y no dejándolo hacer nada, o haciendo como la pantomima de que no lo deja hacer nada. Yo a estas alturas ya no sé descifrar esas señales políticas, pero bueno, es lo que tenemos que ir identificando a lo largo de estas jornadas que van a ser bastante intensas, sobre todo en lo del presupuesto. Vamos a un corte comercial y regresamos en breve. Bueno, seguimos acá ya en la recta final de Panorama Político. Hablábamos un poco dentro del corte comercial de cosas que regularmente no se cuentan en las noticias porque son cosas muy internas de lo que sucede en cómo se negocian las cosas entre autoridades. Lot pues nos comentaba ahí un poco sobre cuáles eran las exigencias o las demandas, por ejemplo, de las autoridades locales a la presidencia y dónde era que se paraban entrampando las cosas. Algunas veces sí por cuestiones administrativas, por cuestiones burocráticas, pero otras por mera voluntad política y también porque cada quien está viendo qué raja le saca a cada proyecto que se presenta en las comunidades, para que nos pongas en contexto. Es más, ahí todos. Cada alcalde, si seguimos emanando pensamientos a través de la proyección que está haciendo Jimmy Morales al interior del país, se presenta a esos mítines porque tiene que recuperar su cuota de poder. Tiene algún interés también, quiere respaldarlo porque él va a brindar algún tipo de respaldo. Pero ellos también, a la hora de que los proyectos se inicien, ponen sus condiciones. Entonces, las condiciones muchas veces son, por ejemplo, en el libramiento de Chimaltenango, miren, nosotros necesitamos que nos hagan proyectos aquí en Tecpan. Está bien, llegaron a un acuerdo y dijeron, estos proyectos serán realizados. Después no se continúa y ya llegaron a esos acuerdos, entonces dice nuevamente el alcalde de Tecpan y dice, bueno, fíjese que no podemos seguir con este proyecto. ¿Por qué? Porque ahora necesito esto otro y esto otro. Y entonces se encuentran limitados. Entonces, en todo el proceso para el beneficio de la población, que es muy importante las carreteras para el funcionamiento económico del país, hay entrampamientos. Pero ahí la limitación no es de los proyectos, ahí es la limitación de alcances de cómo negociar estas cosas. Y lo que quiero decir es, hay herramientas. La última es lo legal. Hay una anterior que es hacerlo público. Y hay varias anteriores más con las que el Estado puede disponer. La primera es el liderazgo de la Presidencia de la República o el liderazgo del Ministerio de Comunicaciones. ¿Cómo es posible que el libramiento de Chimaltenango no se haya ejecutado después de casi 4 o 5 años? Ustedes, propietarios de Chimaltenango, les conviene tener una carretera que permita que la gente evite 3 horas de cola, 4 horas de cola. A las otras municipalidades les conviene. ¿Qué ha pasado?
hay gente en la presidencia que no puede convencer. O sea, 3 millones de personas votaron por Jimmy Morales y no puede convencer a un alcalde y no puede convencer a unos dueños de que les conviene. Bueno, hay otras cosas como ejercer presiones por ahí con el liderazgo del diputado o con el Ministerio de Finanzas. Es que o sea, alternativas hay. Pero, por ejemplo, lo que estaba planteando, que el alcalde pone condiciones de, por ejemplo, querer obras públicas, obras de, por ejemplo, un pozo, agua, y que era lo... Pozos, aguas, creo que... O sea, también son válidas esas peticiones, porque el alcalde también está velando por su territorio y que al final le va a significar a él también el respaldo de la población. Porque va a decir, mire... No, le va a significar una reelección, no el respaldo a la población. Pero también la gente necesita esas obras. Anteponiendo el bien de una comunidad por el bien estratégico del país, no está pensando en su población, está pensando Puede en ser una la elección. reelección, pero también es válida esa petición. Mientras tanto, aquellos que, como vos decís, pasan 4 o 3 horas en ese tráfico por esa falta de culminación de obras. Y quiero rescatar algo principalmente, solo para que veas que la población sí se harta de esa situación diaria. Es más, las empresas tienen pérdidas por eso, y aquellos que tienen productos perecederos, que pasan por esa ruta y no llegan a tiempo, pierden. Claro, es el ejemplo de Banasa y Jaime que repararon o apoyaron para la reparación del puente ahí en Cuyotenango. Entonces, sin ese apoyo no se hubiera reestabilizado el puente. O sea, aunque Aldo García salió en la foto. Cortando Bueno, entonces lo que te digo es, yo resumo esa inconformidad de la población con algo muy importante que pasó en la inauguración del paso de Cito Zarco ahí en Quetzaltenango. Está el presidente y comienza y alguien pasa en un vehículo y dice, ¿qué tal? ¿Cómo está? Estamos inaugurando la carretera de las obras. Y lo saluda, pero después dice, qué bueno, palabras más, palabras menos. Y entonces se oye al fondo de las personas que saludó y dice, ¡ladrón! ¿Cómo te sentirías a la hora de que alguien te diga? Esa es una persona que está aburrida de ese tramo carretero y que cotidianamente lo ofrece. Y no es lo único. Vimos la última vez que el presidente se apareció con su camisola de la selección en un partido por eso es que no está haciendo actos públicos en la capital. Entre más urbano sea el centro, más nivel de rechazo hay hacia Jimmy Morales. Pero porque al final es como redondear en todas estas situaciones y de todo el hartazgo. Quizá no toda la culpa sea de Jimmy Morales. Yo ahí sí coincido con Otto, no toda la culpa es de él, o sea, viene arrastrando, heredando corrupción, heredando de todo. Sin embargo, tampoco lo hemos visto con ese liderazgo para asumir las riendas del país y de veras querer hacer algo fuerte. Yo, la verdad, en resumen de todo lo que hablamos del desarrollo económico, de las carreteras, de las horas que pasan quienes van conduciendo por esos lugares, yo quizá me pongo a pensar qué será de una persona que está intentando pasar en una ambulancia para llegar a un centro de salud en la capital, porque los de la capital son los únicos que pueden atender de manera adecuada o que medio pueden atender a la gente. O sea, ponernos en esos zapatos, o sea, creo que lo que mencionaba Otto era muy importante, o sea, priorizar a veces proyectos pequeños de comunidades que son importantes porque lo son, sobre el bienestar de todo el país. Creo que sí se hace con un interés más frívolo, que es reelegirse, ganar las elecciones. Y ahí es donde hay que profundizar en el liderazgo, que al final es de lo que discutimos hoy. El presidente está tratando de retomar su liderazgo, llegando a las comunidades, tratando de involucrarlos, decir, soy un líder participativo, vengan todos lo logramos, este es nuestro país, yo soy uno de ustedes, pero en las cosas sustantivas no estamos viendo que ese liderazgo se aplique, o por lo menos le falta comunicar al presidente cómo está aplicando ese liderazgo fuera de estos actos públicos que muy bonitos, pero que suenan vacíos a muchísima gente. Va a sonar a cliché, pero de nuevo, ¿por qué son importantes las reformas al sistema de partidos políticos? ¿Por qué son importantes las reformas al sistema judicial? Porque finalmente, si no reformamos de fondo, de raíz esta situación, vamos a tener este tipo de líderes que únicamente llegan ahí porque pagan, porque tienen oportunidad, porque tienen un apadrinado, porque yo qué sé, por cualquier cosa, menos por realmente un interés político auténtico para cambiar la situación del país. Y lo ves tal cual, con la denuncia ahorita que hizo CICIG, cuando Prohuevo
y agarraron a todos los que estaban en las, ¿cómo se llaman las comunidades? Es un negocio concentrado de construcción y de obra pública en familia. ¿Qué? Digamos, no está malo tener un negocio. Lo malo es que figures en todos los negocios y que tengas diferentes especies y que siempre al final la beneficiada va a ser una, de tu propiedad, porque tenés 3 o 4 o 5 constructores. Y porque además quien autoriza eso eres tú mismo. Que construyan mal y que se lleven 100 millones de quetzales. Exacto, pero otra cosa que es interesante que Jimmy Morales también menciona eso. Dicen, miren señores, ahora los precios son más baratos. Las obras son de mejor calidad porque nosotros tenemos un precio más barato y por eso podemos hacer más. Pero y te vas a topar que lo haga entonces porque no se ha visto vas nada. A topar con puentes Solo que tienen pocos años relativamente de construcción y se los lleva un río. Pero cuando uno va a buscar a Quiché, no se le puede endilgar a Jimmy Morales que en su administración se le haya ido un puente por un río porque no construyó ninguno. Eso es cierto. Bueno, pero eso sí no se le puede endilgar a la administración de Jimmy Morales, ni a Aldo García. No es culpa de Aldo García las malas carteras porque no han hecho ninguno. Bueno, ya hemos llegado al final de Panorama Político. Sin duda este tema es bastante apasionante. ¿Por qué? Porque nos afecta a todos. Las carreteras, los centros de salud, las escuelas mal construidas, ver a los niños, por ejemplo, en Oriente que estaban recibiendo sus clases sentados en unos pupitres y casi que tapándose con los cuadernos porque les estaba entrando la lluvia. Todo eso al final es resultado de la corrupción, resultado de las malas políticas públicas, así que debe de interesarnos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a ustedes periodistas por estar en este Panorama Político de esta noche. Les recuerdo, mañana nuestro director Haroldo Sánchez tiene un programa bastante cargado de información y reportajes especiales, así que no se puede perder ese noticiero dominical. Soy Gladys Ramírez, nos vemos el próximo sábado.